Vamos a leer la palabra del Señor entonces, Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante, leemos todos a una voz. Dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Pueden sentarse y ahora continuamos con este pasaje, y gracias a Dios porque nos permite también tener este domingo día de familia y el último de este año 2022. Igual nosotros no estamos determinados por el tiempo, aunque es nuestra manera de organizarnos, ¿cierto? Humanamente hablando, pero nosotros todos los días vivimos un día de bendición y de victoria en el Señor, amén. Y la bendición que tenemos hoy de congregarnos también como familia, muchos están disfrutando la visita de sus familiares, dado que en estos tiempos pues se facilita mucho el poderse reunir como familia, así que gracias a Dios por todo ello, amén. Y hemos tomado el tema de hoy como un referente de lo que la palabra de Dios nos insta a considerar acerca de la importancia de tener en presente ese fundamento de esa unidad familiar. Y quisiera que hoy pudiéramos reflexionar precisamente en lo que la palabra de Dios nos lleva a considerar. En primer lugar, la necesidad de vestirnos como escogidos de Dios, amén, santos y amados. Y esto es importante porque a veces pensamos que nuestra vida familiar dista mucho de lo que somos espiritualmente, pero lo que muestra la palabra de Dios es que es todo lo contrario, amén. Que es en nuestras relaciones familiares precisamente donde nosotros reflejamos qué hay de Dios en nuestra vida, amén. ¿Quiénes somos nosotros también como personas, como seres humanos? Porque la familia viene a ser ese vínculo que los seres humanos construimos básico y fundamental para nuestra vida, y a partir del cual al desarrollarnos construimos esa estructura y esa base de lo que somos como personas, amén. Así que cuando Dios constituye la familia, la constituye para bendición, amén, para bendición del ser humano. Y es no solamente una bendición al nacer, porque desde allí somos cuidados, somos protegidos, porque si no tuviésemos quien nos cuidase, pues moriríamos, ¿verdad? Sino que también nos permite a través de esta vida familiar construir, aprender, prepararnos para la vida, que es como la Biblia muestra que es la tarea de los padres y de la familia, y también darnos un soporte, un apoyo en la vida, en la existencia nuestra, amén. Así que nosotros tenemos que partir del principio de Dios en la familia, pero también reconocer de qué manera nosotros también aportamos y somos parte responsable dentro de nuestra familia de mantener esa unidad, ese vínculo familiar, amén. La palabra de Dios nos muestra aquí cómo es importante que nosotros reconozcamos la necesidad de vestirnos como escogidos de Dios, amén. La necesidad de tener a Dios en el corazón y de aprender del Señor, amén. Vestirnos como escogidos de Dios implica que debemos aprender mucho más del Señor cada día. ¿Y cuántos sienten que necesitan aprender cada día más del Señor? Y si hay algo que nos enseña la necesidad de aprender del Señor, es nuestra vida familiar, amén. Porque es allí donde aprendemos muchas cosas para la vida, constantemente estamos aprendiendo. Esa es la escuela que nunca deja de formarnos, amén. Así que los hijos crezcan, vayan a la escuela, al colegio, a la universidad, a un instituto. Así como seres ya adultos sigamos aprendiendo en otros contextos más amplios, siempre la familia va a ser ese apoyo, siempre la familia va a ser ese medio donde también seguimos siendo perfeccionados aún en la obra que Dios hace en nosotros, amén. Entonces la palabra de Dios nos está instando a reconocer que eso que necesitamos del Señor tiene que ver, por ejemplo, dice aquí, entrañable misericordia, amén. Es como una palabra que la reafirma en nosotros, ¿cierto? No de cualquier misericordia, sino de esa entrañable misericordia, de una misericordia que nos une como familia, ¿cierto?
Es distinto cuando nosotros pensamos en la necesidad o en la condición o particularidad de lo que es un miembro de nuestra familia, amén. Pese a muchas situaciones que vivimos como familia, el reconocernos solamente en ese hecho, es que es mi padre, es mi madre, es mi hermano, es mi hijo, ya hace una gran diferencia, ¿cierto? Ya eso hace una gran diferencia a pesar de muchas situaciones, pero eso que dicen, por ejemplo, las abuelas, ¿cierto? En cierta cultura, los abuelos, es que la sangre jala, ¿cierto? Gracias, mi hermana, la sangre jala. Es decir, que uno no puede dejar de desconocer que hay un vínculo que nos une, en este caso como familia, hay un vínculo sanguíneo, hay un vínculo también afectivo, ¿sí? Que hemos construido como familia, y hay mucha familia que es del corazón, amén. Que aunque no hay un vínculo sanguíneo que los una, pero cuántos crecieron en una familia que los acogió, que les brindó ese apoyo, que les dio esa base, esa estructura. Así que hablamos en términos de familia no solamente por consanguinidad, sino también por vinculación afectiva, amén. Y así como podemos estar en una familia donde sí, él es mi padre, desde ese vínculo consanguíneo puede haber una ruptura en el vínculo afectivo. Hay quienes, aunque saben que tienen un papá, una mamá, unos hermanos, un abuelo, una abuela, etcétera, pero los desconocen porque el vínculo afectivo se rompió, alguna situación, ¿cierto? Alguna situación que hubo que no se perdonó, donde no hubo una reconciliación y se rompe ese vínculo afectivo. Esta unidad debemos mantenerla, es lo que nos insta la palabra de Dios, pero hay una forma de Dios, no nuestra, sino de parte de Dios, en la cual nosotros podemos mantener esa unidad. Y es reconocer que necesitamos vestirnos del Señor cada día más y en primer lugar de esa entrañable misericordia. Amén. De esa entrañable misericordia. A veces por nuestra naturaleza pecaminosa, no tanto humana, sino más pecaminosa, tendemos a ser más crueles con los nuestros. ¿Sí o no? Usted de pronto puede tener un mal día, tener un dolor de cabeza, pero si usted sale a la calle, usted trata bien a la gente. Usted responde bien el saludo, usted se esfuerza por hasta sonreír en medio de su dolor, tristeza o el momento que esté pasando y ser amable, ¿cierto? Pero a veces no nos pasa eso en casa. Tendemos a ser más crueles a veces con los propios, ¿cierto? Entonces, si no me hable, estoy enojado, pero si usted sale a la calle o llega al vecino, usted, ay, buenos días, vecino, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos considerar que realmente necesitamos vestirnos de esa entrañable misericordia y más con los nuestros, amén. Porque a veces entre más nos conocemos y hay esa confianza, como que a veces nos sentimos con el derecho, ¿cierto?, de ser a veces déspotas o duros o crueles con el otro, pero qué importante que nosotros podamos reflejar realmente lo que el Señor nos enseña y es mostrar ese verdadero amor de Dios que hay en nuestro corazón. Y ese amor se expresa en la misericordia que tenemos, amén, en la misericordia que tenemos. Cuando vivimos situaciones como seres humanos difíciles, lo que más esperamos naturalmente es el apoyo, ¿cierto?, y más de los nuestros, de nuestra propia familia. Pero uno escucha historias donde a veces en vez de recibir ese apoyo son aquellos los que más los empujan, ¿cierto?, a la situación difícil. Por eso nosotros debemos aprender del Señor, amén, aprender del Señor. Y eso lo vemos cuando el Señor tipifica una relación familiar en la forma en que Él muestra su amor cuando habla de aquel hijo que se fue del hogar, amén, que no se fue de la mejor forma, ¿cierto? No fue lo mejor, pero a pesar de que él toma su decisión y lo hace de una manera arbitraria, contraria, el padre lo sigue esperando, amén. El padre está ahí presto porque es su hijo, a pesar de que cometió un error, a pesar de que él sabía que no le iba a ir bien, pero respetó la decisión de su hijo, que ya era un hombre adulto. Pero la Biblia muestra de que ese hijo estaba ahí, ese padre estaba ahí esperándolo, y que ese hijo, aún en medio de la situación tan difícil que estaba viviendo, y llegar a tocar un punto tan vulnerable, pudo entender que el amor de su padre era lo mejor que podía tener en ese momento, y aunque no era digno de ello, pero era lo mejor que podía tener. Es decir, es ese recurso, la familia es ese recurso que Dios nos brinda de apoyo en la vida, amén. Y usted nota cómo el Señor, al tipificar este padre, muestra de que hay una entrañable misericordia hacia ese hijo. ¿Y en qué se manifestó esa entrañable misericordia? En que, aunque él por su decisión había tenido que enfrentar las consecuencias de su error, él no le recrimina esto.
Él no se lo echa en cara, ni siquiera, vea, se lo dije, se lo advertí, no. La Biblia dice que cuando él lo vio venir a lo lejos, es decir, él lo estaba esperando. Y no lo estaba esperando con 2 piedras en la mano, no lo estaba esperando para, ¿cierto? Espere que algún día va a llegar y yo le voy a tener que, mejor dicho, ¿cierto? Como a veces actuamos nosotros, sino que por el contrario dice la palabra de Dios que él corrió, salió a su encuentro y lo recibió. Amén. Y aunque él estaba avergonzado, aunque él estaba viviendo claramente las consecuencias de su error, su padre lo recibió de manera amorosa, con una entrañable misericordia que aunque él sentía vergüenza por lo que había hecho, no era digno de que ni siquiera su padre lo recibiera de esa manera, pero el Señor muestra ese gran amor. Amén. Y como padre lo representa allí recibiendo ese hijo que a pesar de lo que él ya estaba viendo que era suficiente que tuviera que asumir sus consecuencias, lo que él hace es brindarle ese apoyo y recibirlo como un hijo, amén, y mostrar su alegría porque él había vuelto a casa. Sabía que el proceso no iba a ser fácil porque tuvo que enfrentar aún la mala actitud de su hermano, ¿cierto?, del otro hijo, porque él se enoja por la manera en que el padre lo recibe, pero el padre le da una gran lección y le dice, él lo había perdido todo, tú lo has tenido siempre, pero él no se había regocijado de que ese hijo, ese hermano volviera a casa. Entonces el Señor nos muestra esa entrañable misericordia. Y yo diría, esa entrañable misericordia es como trascender más allá de esas circunstancias humanas que todos y aún nuestros propios defectos y errores para tener misericordia. Amén. Porque él vio en ese hijo que había perdido, pero que hoy regresa. Y no lo ve en esa derrota, sino que lo ve restaurado. Amén. Así que nosotros tenemos que usar de esa misericordia. Y con quien más debemos usarla es con quién, con los nuestros. Con los nuestros, hermano, dígame si no es así cuando nosotros es más fácil y a veces toleramos muchas situaciones fuera en nuestro trabajo, decimos, bueno, al fin y al cabo yo aquí estoy tantas horas y me voy, al fin y al cabo, cierto, es el patrón, al fin y al cabo, y usted como que sabe sobrellevar las situaciones, tiene paciencia, tolerancia, respeto, pero en la familia es donde se nos pone el reto, ¿cierto? En la familia es donde nosotros de verdad demostramos de qué estamos hechos como personas y qué tanto hay de Dios en nuestro corazón, amén. Entonces dice la palabra de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿En qué contexto de relaciones donde más necesitamos todo esto, hermanos? En la familia, amén, en la familia. De poder tener todo este recurso de Dios en nuestra vida para servirnos unos a otros, porque esa es la máxima muestra de amor que Dios refleja. Y que muestra que hace evidente el amor de Dios en nosotros, y es que nos sirvamos unos a otros como Él vino a servirnos, amén, amén. Y dice el verso 13, soportándonos que unos a otros. Bueno, si nosotros no nos revestimos de esta entrañable misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia, no vamos a poder soportarnos. Y es triste ver familias que no se soportan. Entonces usted no diga, no, el problema es el otro, el problema es que mi mamá, el problema es que mi papá, no, el problema es que no, diga, ¿qué me está haciendo falta a mí? Eso es lo que la Biblia me está mostrando aquí. Amén. ¿Cuándo yo voy a tener la capacidad de soportar y de que en esa relación con otros, y hablando aquí ya en específico de la familia, voy a tener esa capacidad de soportar? Cuando yo me vista como una escogida de Dios. ¿De qué? De entrañable misericordia. Amén, de benignidad, de bondad, de paciencia, de humildad. Amén, amén, de humildad. Eso es importante. Entonces ahí sí dice la palabra, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Hermanos, si yo no me he visto, como dice aquí, del Señor, yo no voy a tener la capacidad de soportar y perdonar. Y ahí es donde muchas familias viven un continuo conflicto. Es triste que cosas que pasaron hace muchos años y todavía se sacan. Todavía están ahí en medio, ¿cierto? Y no se goza de la bendición del Señor, un alimento en paz, de compartir esa bendición, de disfrutar la bendición que tenemos como familia y de tanto lo que Dios nos rodea. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a soportarnos ni a perdonarnos. Muchos dicen, no, yo sí ya perdoné, pero a la manera nuestra.
Pero aquí la Biblia dice claramente, porque uno encuentra esto en familia, hermana, pues es que yo perdono y no olvido, pero yo sí perdoné y alguien me decía, yo perdoné por mi salvación, pero no le hablo, ni lo determino, para mí ella no es mi hermana ya, y eran de la misma congregación y eran hermanas de sangre también, pero yo ya la perdoné por mi salvación, pero nada que ver con ella. Ese no es el perdón que nos enseña Dios. Aquí la Biblia lo dice claramente, ¿cierto? Soportándonos, verso 13, vamos ahí a tener el texto, Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La máxima expresión de que usted y yo soportamos como el Señor nos enseña es que tenemos la capacidad de perdonar, pero no de cualquier manera. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No, hermana, es que así es mi manera. No, pues no ha aprendido del Señor, no se ha vestido del Señor, todavía sigue con los harapos del viejo hombre, si ya es cristiano. ¿Sí estamos comprendiendo? Del cual dice Pablo a la iglesia, despojaos de ese viejo hombre. Algunos, no, hermana, yo sí perdoné, pero no como Cristo nos perdonó, sino a su manera, y por eso los conflictos y los problemas siguen. Por eso se vive hasta con una raíz de amargura, que es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que origina una raíz de amargura? La falta de perdón. Eso es lo que origina una raíz de amargura. Ya coge raíces en la vida de la persona. Y la Biblia dice, no solamente lo contamina a quien tiene esa raíz de amargura, sino a los que le rodean. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que al vestirnos como el Señor nos invita a vestirnos, es importante ver reflejado eso en cómo soportamos unos a otros, en nuestra familia en especial, y cómo perdonamos. Pregúntese usted de qué manera ha perdonado. Si usted dice, no, yo he perdonado a la manera que yo aprendí, pero como Cristo me perdonó todavía no, entonces ya sabemos qué más tenemos que aprender hoy. A perdonar como Cristo nos perdonó. Y la Biblia dice que cuando el Señor nos perdonó, Él se olvidó de todos los pecados, a la profunda de la mar los echó. Ay, hermana, pero es que Dios se olvida, pero yo no. Entonces usted no perdona como Cristo la perdonó a usted. Por eso es que entiende uno que hay cristianos que arrodillan a orar y todavía le piden perdón al Señor por los pecados aún de antes de convertirse. Ay, Señor, es que yo era un borracho tan ya el Señor lo perdonó, ni se acuerda de eso y usted vive acordándose porque no ha experimentado el perdón de Cristo y así mismo perdona a otros, le saca cada rato los cueros al sol. ¿Sí estamos comprendiendo? Pero cuando usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios, a ver, ¿quién hoy al orar se acordó de sus pecados pasados desde que, mejor dicho, tiene conciencia de pecado y le pidió perdón a Dios por todos los pecados? Ninguno. Si usted ya ha experimentado el perdón de Dios, usted se siente verdaderamente libre y lo que está gozando hoy es el amor de Dios. Y usted se arrodilló a orar, oró, cerró sus ojos y le dijo, gracias Señor por este nuevo día, porque hoy puedo estar aquí en tu presencia, por la nueva vida que tengo hoy en ti. Yo creo que todos los que tocamos el mundo y vivimos estas épocas lejos de Dios, hoy más agradecidos estamos con el Señor porque Él tuvo misericordia de nosotros y hoy no estamos por ahí bien mal amanecidos, por ahí viendo otras cosas, sino gozosos de la nueva vida que en el Señor tenemos. No estamos llorando ni lamentamos eso que vivimos hace años porque el Señor nos rescató, nos libertó, amén. Eso es experimentar el perdón de Dios que trae libertad, gozo, paz, regocijo, amén. Y que nos lleva a estar unidos más que nunca al Señor. Cuando perdonamos como el Señor nos perdona, hermano, ya eso quedó atrás. Así que nos están sacando los cueros al sol en casa, nos está recriminando al otro. Es que uno encuentra familias donde, ay, acuérdese que yo lo perdoné y agradezca que lo perdoné, no estaría ni aquí, no estaría ni comiéndose ese plato de comida, hermano. ¿Qué tal que el Señor fuera así con nosotros? Como dijo el salmista David, si mirares a nuestros pecados, ¿quién pudiera estar en pie delante de ti? Pero tú eres Dios que perdona, porque eres grande en misericordia. Eso es lo que debemos aprender si somos hijos de Dios, a perdonar como Cristo nos perdonó. Así que quedó atrás ya, no más, se acabó. Amén. Vamos es hacia adelante. Amén, vamos es hacia adelante.
Entonces, esto es lo que permite que se mantenga esa unidad familiar. Que si por alguna razón se ha roto, ha existido alguna ruptura, el perdón lo que lleva es a sanar, amén, a cicatrizar, a curar esa ruptura. Es lo que hace Dios para con nosotros. Y Él se olvida. Y Él sigue en esa comunión íntima con nosotros. Por el contrario, como ese Padre amoroso, se regocija de que nosotros volvamos a ese encuentro con Él. Y hay una gran fiesta, amén. Hay una gran fiesta. Este Padre hasta invitó a los vecinos, feliz. Hermano, pero a veces no hemos entendido esto de parte de Dios, que debemos vivirlo, y más en nuestra familia. No falta el que está lleno de amargura con raíces, que quiere contaminar a otros, pero acuérdese, no se le olvide que este sinvergüenza tal cosa, y lo van a invitar a la comida con todos. Oiga, yo de usted ni lo invitaba. Eso no es lo que hemos aprendido del Señor. Antes nos regocijamos, amén, nos gozamos, es nuestra familia. ¿Dónde está la misericordia que tenemos del Señor? Amén. Ay, Señor, por ahí algunos haciendo caritas. Hay por ahí algunos que, uy, yo le eché poquito de carne porque como era él ayer, ay, Señor, perdóname. Pero cuando lo vuelva a invitar, le sirvo como a todos. Ay, Señor, pastor, va a tocar llamar a arrepentimiento, gloria al Señor. Pero como ya repartieron comidita por ahí, ¿cierto? Y al que no invitó, bueno, usted ya sabe qué tiene que hacer. Amén. Si una hermana, cortémosle la cara a ese porque se la merece, no está perdonando como Cristo perdonó. ¿Sí estamos comprendiendo? Amén. Debemos amarnos como Cristo nos amó. Y el Señor lo que mostró fue un regocijo, amén, de aquel que reconoció su error. Y en el perdón que vivimos en Dios, porque algunos dicen, hermana, pero es que no ha arrepentido, es que no ha pedido perdón. Pero la Biblia nos enseña que el perdonar es una decisión, como es el amor, y que es una responsabilidad de cada uno. Tanto pedir perdón como perdonar. Hermana, y si él no pidió perdón, si ella no pide perdón, entonces perdone. Así nos enseña el Señor. Amén. Porque es que nosotros, ¿cómo nos perdona Cristo? Eso es lo que tenemos que aprender. Porque si usted dice, hermana, como no ha reconocido ese miembro de la familia, es la oveja negra de la casa, hermana, es el terrible, la terrible, y hasta que no se arrepienta, ¿verdad? Y reconozca, pues no es bienvenido. No es lo que nos enseña el Señor. Porque el perdón en Dios es una responsabilidad de quien perdona y quien comete una afrenta y debe pedir perdón. Amén. De ahí que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden, no a quienes nos piden perdón. Hermana, pero es que no ha pedido perdón. No necesita pedirle perdón. Simplemente lo ofendió, perdone. Pero si no pide perdone. Eso es lo que enseña. Ese es el perdón como Cristo nos enseña. Amén. Ana, pero es que es una persona que no reconoce. No, eso no depende de que usted perdone, bíblicamente, ¿no? Y por eso podemos orar y entrar en comunión con Dios y mantener esa unidad con Cristo. Cuando el Señor nos enseña a orar y nos dice, aprendan esto. ¿Y qué debemos aprender? Orando podamos decir con libertad, Señor, perdónanos, así como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Pero si usted no ha perdonado a quien lo ofendió, ¿con qué libertad podemos decirle eso al Señor? Pero hermana, es que no ha pedido perdón. No, eso no dice la Biblia. Perdona al que lo ofendió. ¿Qué dice la palabra? Orando, perdona. Amén. Porque habrá quienes no reconozcan, no pidan perdón, pero eso no depende que yo perdone. Si reconoció, se arrepintió y cambió, gloria a Dios por eso. Pero si no, perdone, porque el perdón nos hace libres y nos hace libres de tener una raíz de amargura con el otro. Ya lo perdone, así no haya reconocido, así de porte mal. Porque eso es lo que nos enseña el Señor, amén. Hacer como Él fue en su carne, su manifestación de carne. Dios es bueno y Dios no deja de ser bueno porque el hombre sea malo, amén. Dios es amor y Dios no deja de ser amor aunque el hombre no lo ame. Usted y yo hemos conocido al Señor y Él es amor, y si usted y yo lo hemos conocido, se verá reflejado en la manera en que nos amemos unos a otros. Si Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que enseña el Señor. ¿Cómo seremos conocidos, hermano? No por una falda larga, no por la Biblia debajo del hombro. Eso no dice la Biblia.
Es que yo llevo tantos años en la iglesia. No, por eso no seremos conocidos. Delante de Dios ese no es nuestro reconocimiento, ni nos identifica como hijos de Dios, que muchos pueden hacer todo eso. Lo que el Señor dice es: y en esto seréis conocidos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que no busque otra forma. Delante de Dios no nos vamos a identificar con Él, nuestra cédula no va a ser la identificación. No es que el Señor vea, yo llevo tantos años bautizado, tanto en la iglesia, he hecho esto, he tenido tanto. Eso no nos va a cargos, no, eso no nos va a identificar delante del Señor, ni delante de los hombres, sino en que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso es lo que nos dará el sello de que Dios está en nuestro corazón, y los otros verán y dirán: este es de Cristo, sigue a Jesús. Amén, amén. ¿Y en qué lo verán? En cómo nos amamos. ¿Qué ve el mundo? La manera en que usted y yo nos amamos en familia. Si usted sale y habla mal de la esposa, del esposo, ¿qué está viendo el mundo de nosotros? Amén. Y qué bonito que puedan ver lo que el Señor nos enseña: ese respeto, esa entrañable misericordia, ese amor, amén, esa bondad, esa benignidad y esa humildad entre nosotros, amén. Dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, amén. ¿De qué debemos vestirnos todos los días? ¿De qué, hermanos? ¿Y de cuál amor? Del amor de Dios. Así que todos los días debemos aprender, y debe ser nuestra oración: enséñanos a amar como tú nos amas. ¿Y cuál es la escuelita? ¿Dónde es que aprendemos? Con nuestra propia familia. Entonces, siempre que usted esté en su familia, piense: ¿qué haría el Señor? No, ¿qué haría usted? Porque seguramente si pensamos: ¿qué haría yo frente a esto? Pues humanamente, pero ¿qué haría el Señor? ¿Qué me enseña el Señor? Ya cambiamos de manera de pensar, ¿cierto? Ya uno dice: no, esta no es la forma de actuar. Dios no me enseña de esta manera, Dios no actuaría de esta manera. Esto es importante que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida familiar. Y mire lo que dice el verso 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amén. ¿Cómo gobernará la paz de Dios en nuestros corazones? Porque hay unos pidiendo paz y creen que la paz el Señor se la manda así del cielo, como mandó maná al desierto. Señor, dame paz. Ay, hermano, yo tengo una intranquilidad, yo le pido al Señor que me dé paz. El Señor, mire, ¿cómo va a venir esa paz en nuestro corazón? Además dice: gobierne, es decir, va a ser nuestro estilo de vida. ¿Cómo? Si nos vestimos de entrañable misericordia, de bondad, de paciencia, de benignidad, de humildad. Si nos vestimos, y especialmente ese vínculo perfecto que es el amor de Dios. Amén. Que el Señor nos enseña. Si perdonamos y nos soportamos unos a otros, ahí sí la paz de Dios va a gobernar en nosotros. Porque es que a veces somos muy olímpicos, hermano. Nos metemos en problemas y actuamos a nuestra manera y hacemos las cosas a nuestra manera, y entran en crisis nuestras relaciones, y dice: ahora sí voy a orar y ayunar para que el Señor me resuelva ese problema en la casa. Ay, Señor, que cuando yo llegue todo esté en paz. Ay, Señor, eso así no funciona con el Señor. Hermana, aquí orando que el Señor haga el milagro y envíe paz allá a mi casa, a mi familia, para que todos vivamos en paz. No, ya el Señor nos dice cómo es que va a gobernar la paz de Dios en nuestros corazones. Si nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ahí sí va a reinar la paz. Porque ahí sí perdonaremos y soportaremos, porque tendremos paciencia, la benignidad del Señor, y podremos vivir en paz frente a cualquier circunstancia, porque hemos aprendido a perdonarnos como Cristo nos perdonó. Así que aprendamos a orar. Hermana, yo todavía voy a acabar el año y todavía no ha llegado la paz a mi casa. Pues es que no le va a llegar así. Tenemos es que vivir como Cristo vivió. Amén. Para que la paz de Dios gobierne, ¿qué? ¿Dónde? En nuestros corazones. No, eso no gobierna en la casa, Señor. Y algunos hasta ponen textos donde habla de la paz, a ver si la paz reina en la casa de alguna manera.
compran el atril y ponen la Biblia ahí abierta y leen todos los días un texto de paz. A ver, hermanos, sí, ojo con eso, declarémoslo, repitámoslo y así nunca le va a llegar paz, hermano. Porque la palabra de Dios no es para eso, la palabra de Dios es para vivirla, para obedecerla. Sí estamos comprendiendo eso. Entonces, ¿queremos paz? Bueno, ya estamos aprendiendo cómo. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Porque Él es el Dios de paz. Y cuando uno conoce al Dios de paz, aprende a vivir en paz, porque la paz de Dios gobierna el corazón de uno. Eso es sencillo. Pero hermana, es que yo vivo en una familia, si usted viera, lo puede ser lo más terrible que sea. Pero es que si usted conociera, pero la paz de Dios gobierna ¿en dónde? Ah, bueno. Pues la tormenta que sea, pero cuando la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, hermano, actuamos como Cristo nos enseña, con paciencia, con bondad, con humildad, y nos perdonamos, nos soportamos. Pero usted, ¿por qué no se sale de casilla? ¿Usted por qué no pelea? ¿Usted por qué? No, hermano, tiene la paz del Señor, usted aprendió a vivir como el Señor nos enseña. Amén. Perdona, pasa por alto la ofensa, dice la Biblia que es de sabios pasar por alto la ofensa. Como usted, todos tenemos nuestros momentos, ¿cierto? O usted nos ha levantado un día y no me va a decir que no, porque pues yo creo que hoy estoy predicando a seres humanos, no a ángeles, cuerpos ya glorificados. Pero alguno se ha percatado, porque a veces ni nos percatamos, se ha percatado que ha tenido un día donde usted no se soporta ni usted mismo. Aquí hay hermanos sinceros en Cristo. Otros dijeron amén para adentro. Yo, hermana, mentalmente lo dije. Sí. Y algunos dicen, eso le da a las mujeres un ciclo del mes. No, señor. Yo he visto hombres pelear con el gel que no les acomoda el cabello. Ese ego no sirve y pues se lo voltea para un lado, para el otro. Ay, ¿qué le pasó? No, es que no cuadra de peinado. Tienen días. Estos días alguien me decía, un hermano, decía, no, hermano, todo el día con ganas de comer algo y usted cree que terminó el día y no supe qué quería comer. Y mi esposa, hasta mi mamá, ¿qué quiere, mi hijo? ¿Qué le no sé, es que es algo que, dulce o salado, no sé si dulce o salado, hermana, y probé cosas y, como con mal genio, porque no supe ni qué quería. No le da solo a las mujeres. Entonces, hemos tenido nuestros días. Usted dice, no, a la ropa no le cuadra, en el trabajo no le salen bien las cosas, o sea, como que usted dice, y como que usted mismo se regaña. ¿Cuántos frente al espejo se han regañado? ¿Sí? ¿Cuántos allá en eso han dicho, uy, pero qué le pasó? Pero usted, ay, ¿cómo se le ocurre este mismo? Entonces imagínese, si hay días que nosotros no nos soportamos a nosotros mismos, ¿qué hará todos los días nuestra familia con nosotros? ¿Qué hace su familia por usted? Soportarlo. Hasta esos días donde usted ni se soporta. Yo le decía al hermano, pero qué bonita, a su esposa, a su mamá, hasta los hijos. Pero papá, ¿qué quiere? ¿Qué tiene? No, mi hijo, que no sé qué quiero comer, he querido comer algo y no sé. Pero ¿dónde lo llevamos? Ve? Mana, y no pude, o sea, porque es que ni yo sabía, me dio mal genio conmigo mismo. Pero qué bendición contar con una familia que también nos soporta, ¿cierto? Porque una vez lo ve desde uno, ay, hermana, pero es que a uno le toca soportar. No, a nosotros también nos soportan y todos los días. Como dicen por ahí, dicho popular, ninguno es perita en dulce, ni monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Y a qué voy con esto? Con el refrán popular, a lo que nos dice la Biblia, lo que dice Santiago, todos nos equivocamos, todos ofendemos muchas veces. Es decir, crea la conciencia en nosotros de que ninguno de nosotros somos perfectos, todos cometemos errores. Y cuando uno es consciente de su propia naturaleza, de su debilidad, de que uno es un ser humano que también erra, se equivoca, uno reconoce el valor que tiene la familia porque a uno lo han soportado. Y a usted y a mí nos han soportado cosas que ni usted conscientemente las ha asumido. Es decir, ha pasado por alto eso, pero su familia ha tenido paciencia, tiene misericordia de usted. Piense que a veces hasta en la comida. Sí, hay familias, yo recuerdo cuando a mí no me gustaba el pescado, no me gustaba. Y en mi casa
mi mamá entonces preparaba otra cosa para mí. Yo recuerdo que mi hermano decía, ay, pero ¿por qué que cómala? Que entonces, no, ya no le gusta. Entonces yo le voy a hacer lo que, ¿a cuánto les ha pasado, cierto? Y entonces que el uno no le gusta esto y la mamá le prepara otra cosa y la esposa, cierto, no le hace al esposo como a él le gusta. Hermano, eso es una bendición, eso también es soportar, cierto, porque imagínese preparando varias comidas al gusto. Pero es porque se tiene en cuenta esa persona, ¿cierto? Porque se aprende a sobrellevar la realidad del otro. El otro no tiene que pensar ni tener los mismos gustos que yo tenga, y en eso aprendemos a ser pacientes. Amén, amén, porque para eso la paciencia no es de adorno. Sí, porque algunos, Señor, y algunos hasta por ahí con doctrina falsa, ¿no? Que no pida paciencia porque Dios le manda pruebas y tribulaciones, no, porque es que lo habitual y lo normal de la vida es que tengamos que enfrentar situaciones, para eso necesitamos paciencia, no le va a venir, es que eso hace parte de la vida. Como seres humanos necesitamos revestirnos de paciencia porque tenemos que enfrentar cosas humanamente, así que no le dé miedo pedir paciencia, pero no es para pedirla simplemente y creer que eso es algo que vaya, no, el Señor nos da, y ¿cómo nos da? Si nos revestimos de Él, amén. Y aprendemos de la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros. ¿Con quiénes el Señor ha tenido paciencia? ¿Hay uno aquí, al menos uno, con el que el Señor haya tenido mucha paciencia? Grande la paciencia y la benignidad y bondad del Señor. Amén, amén. Así que tenemos mucho que aprender. ¿Y cómo espera Dios verlo reflejado en nosotros? Tengo la paciencia del Señor. Ah, bueno, ¿cómo trata a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a su familia? Aún al que lo hirió, al que lo lastimó. ¿Cómo lo trata? Ahí es donde va a ver. Amén, amén. Si estamos aprendiendo en esta mañana cómo mantener esa unidad familiar en el fundamento de la palabra de Dios. Así que no hay que pedir, Señor, une mi familia. No, Señor, dame más de ti para mantener esa unidad familiar. Enséñame a ser más como tú para mantener esa unidad familiar. Que usted no sea el punto de la discordia, hermano. El que cree allí, no le hable, no le eche más carne. ¿Qué cuento de natilla? Démela a mí, que no merece pedazo de natilla. Nada de eso, hermano. Al contrario, si dicen, no, ese no alcanzó y para ese mejor, pues para ese tampoco había, saque de su plato y diga, no, yo le voy a guardar y le voy a dar del mío. Amén. Aprendamos del Señor. Aprendamos del Señor, amén. Dice, y la palabra de Cristo, bueno, aquí dice también sed agradecidos, ¿no? Porque es que la gratitud es un sentimiento que se refleja en nuestras acciones. Y se refleja cuando hay esto en el corazón, no hay otra forma. Porque en medio de todo esto, algo que uno tiene que reconocer, y por eso la Biblia dice sed agradecidos, es la bendición que tenemos de tener una familia. Imagínese por un momento que toda su familia muriera, todos, quedara usted solo. Y tal vez usted diga, ay hermana, eso como que la hermana está volándole, trasnochó mucho, no trasnoché, gracias a Dios. Pero piense, y han existido situaciones, tragedias humanas donde él ha perdido todo. En pandemia vimos familias que perdieron hasta 10 miembros de su familia. Pero piense por un momento que usted mañana se levantara y ninguno de su familia existiera. ¿Su vida cambiaría en algo o seguiría siendo totalmente la misma? ¿Cambiaría en algo? ¿Algo mínimo? ¿Algo? Mucho, ¿cierto? Mucho. Entonces, cuando uno reconoce todo esto, uno es agradecido. Es agradecido con Dios hasta por el problemático de la familia, entre comillas, ¿cierto? Porque no hay personas problemáticas. Hay problemas en las relaciones como seres humanos y eso es normal. Y por eso Dios nos da la capacidad de resolverlas, no es problema. Pero aprendemos a ser agradecidos hasta por el dilemático, por el que nos pone a prueba la paciencia, porque tenemos que reconocer que Dios a través de esa persona y de lo que ha pasado nos ha enseñado muchas cosas, amén. Usted ha dicho, ahora sí conozco la paciencia del Señor. Ahí sí puede decir usted con autoridad, ahora sí veo que tengo la paciencia del Señor, porque ha puesto a prueba mi paciencia esta situación con este familiar. Pero he aprendido de la paciencia del Señor. Amén, amén, amén. Hay familiares que son una gran bendición, pero también en forma de elección, ¿no? De vida.
lo que aprendimos de ellos, ¿cierto? Y a través de lo que esta persona nos puede legar aún en los momentos difíciles. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que esta palabra de Cristo more, verso 16, en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos, ¿cómo? Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, amén. Hay hermanos que solo cantan aquí cuando vienen a hacer el culto aquí para Dios, pero en la casa no se oyen alabanzas. En la casa no se oyen alabanzas ni acciones de gracias. A veces se oyen otras cosas. Dijo una hermana, quejambranzas, cantaleta y sermoneaderas. Pero como nosotros ya conocemos al Señor, hermano, cuando aprendemos a vivir así como el Señor nos enseña, hermano, en nuestra familia si hay alabanzas, si hay acciones de gracias, amén, amén, hay cánticos para el Señor. Pero hermana, yo aquí no puedo cantar porque es que, hermana, ¿qué libertad tengo yo para cantar en una casa donde todo el día pelean, tantos problemas? No, entonces hay que mirar cómo estamos viviendo para que usted pueda cantar con libertad, amén, pero en su corazón. Porque tal vez usted diga, no, pero es que la situación es tensa en mi hogar, pero qué bonito que en medio de esa tensión haya uno que alce su voz para darle gracias a Dios, haya uno para que alce su voz y le dé alabanzas al Señor, amén. Hay uno que pueda dar esa palabra de Dios de ánimo, de fortaleza, todos desesperados, echándosela hasta la culpa, pero que pueda decir, vea, ¿por qué más bien no oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y resolvamos esto? Así no lo vamos a resolver, pero Dios está para ayudarnos. Tengamos esa paz del Señor en el corazón. Oiga, hay alguien que tiene una palabra de vida, una palabra de Dios. Amén, amén. Porque hay hermanos que aún en hogares donde hay quienes no son creyentes, sucede y es común que pase porque se ignora mucho acerca de Dios. Nosotros no podemos esperar un comportamiento cristiano de alguien que no lo es. Y en todas las familias hay mínimo alguno que no es cristiano y que lo que Dios nos enseña es que debemos ganarlo, no volvernos contrarios con Él. Y no faltará el que se burle, no, pues ahorita vamos a orar y va a abrirse acá el mar de problemas que tenemos, así como el mar rojo, pues. Entonces no falta, ¿cierto? Y hermano, yo por eso no oro en mi casa, yo lo terminé reprendiendo y le dije que no arrepentía, se iba a condenar y que Dios le iba a castigar por burlarse. No, hermano, esa no es la manera de actuar nuestra, sino con la paciencia de ¿quién? ¿Y el Señor ha tenido paciencia con usted? Toda. Sí, ahí cuando uno se acuerda cuántas veces lo llamó el Señor y cuánto fuimos rebeldes y todavía, ay sí Señor, Él tuvo paciencia. Entonces, ¿por qué no usa esa paciencia con el que aún no ha conocido el Señor? Aún de su familia, y más de su familia, más. Sí, entonces yo le digo, bueno, sí, qué bueno, usted sabe de palabra de Dios, que Dios abrió el mar rojo y ¿cierto? Lo cruzaron en seco. Entonces, vea, claro, ese mismo Dios hace milagros y hoy puede ayudarnos aquí, si usted también cree. No, pues el Espíritu Santo nos va a iluminar. Sí, claro, el Espíritu de Dios nos da sabiduría. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Usted no se ve afrentado por eso. Amén. Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando uno vive eso en la familia, son procesos, hermano. Después ese que se burla, se acerca en el momento más difícil y le dice, oiga primito, oiga hermanito, oiga mamá, ¿por qué no ora por mí? ¿Cierto? Y ya no se está burlando, ya ya aprendió. Pero usted tuvo la paciencia que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Amén. Yo en mi casa no vuelvo a orar, aquí esta gente es una gente que se burla de las cosas de Dios, hermano. Yo oro en la iglesia solo. No, a eso no nos mandó el Señor. Porque es que algunos quieren ser luz en medio de luz, pero el Señor nos pone a ser luz en medio de ¿qué? De tinieblas. Entonces, ¿por qué pelea con las tinieblas? No, alumbre. Alumbre. Y es lo que dice la Biblia, cuide de que su luz pueda llegar a todos. Las tinieblas son las tinieblas, pero usted es luz en el Señor. Seamos y vivamos como luz en el Señor y más en nuestra casa, amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y todo lo que hacéis, ¿qué dice? Sea de palabra o de hecho, como dice el Señor, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, amén. Todo en el nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo reconozca en todo lo que yo haga al Señor.
¿Cómo lo haría el Señor? ¿En esto honro al Señor? ¿En esta manera de actuar estoy honrando a Dios o lo estoy deshonrando? Pero es que hubo esta situación, fulanito en la casa es así. No piense usted en honrar al Señor con lo que usted haga, independientemente del otro. Si sus acciones honran a Dios, eso muestra que la paz de Dios gobierna en su corazón. Y esa paz la van a ver los suyos. Amén. Esa paz la van a ver los suyos. Pues que nosotros queremos ver la paz de una manera muy idealizada, pero el Señor mismo lo mostró. Él les mostró cuál era esa paz que Él da, aún en medio de las más terribles tormentas. Los discípulos a punto de naufragar, estaban desesperados. Dígase usted que vaya a morir usted abogado, pues quién no se desespera, ¿sí o no? Pero el Señor le dice, ¿cuál es? O sea, hombre de poca fe, o sea, yo estoy aquí, ¿qué les está preocupando? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una paz que permanece a pesar de que arrecie la peor tormenta de nuestras vidas y aún en nuestra familia. Porque creemos que Dios está en nuestra barca, que Dios está con nosotros y que no pereceremos, sino que Él nos sacará en victoria. Esa es la paz que usted debe reflejar, que es la paz de Dios. Y aún si hay en su casa, en su familia, personas que no han creído en el Señor, eso es lo que ellos necesitan ver. Pero el creyente es el primero que se desespera y tira todo y se va bravo. No, hermano, no de la forma, ¿cierto? Porque estamos aprendiendo del Señor. ¿Y qué dice? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, que nuevamente dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sé con gratitud, hermano, no es porque como yo soy cristiano me toca agachar la cabeza. No, eso no es con gratitud. Es con acción de gracias. Y por eso el pasaje ya del verso 18 está hablando del resultado visible de esto que hemos aprendido hoy. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo conviene? Ojalá podamos poner el texto ya para terminar. Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Cómo conviene en el Señor? No a la manera nuestra, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Qué dice la Biblia? Con ellas. Ay, hermano, ¿cómo hago si yo aprendí a ser así? Yo siempre he sido así mala clase, o este es mi temperamento. Pues es que estamos aprendiendo del Señor, ya lo vimos. Ya usted no se pegue de eso. Es que así era en mi casa, es que así he sido yo. Pues si usted vive como santo escogido del Señor, ya eso lo deja atrás. Así que eso se va a ver reflejado. Mire, a mí me encanta este pasaje de Colosenses, porque es que muestra dónde se ve reflejado eso que hemos acabado de leer. En la familia. Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada, sí, como agrada al Señor. Es que ya no es porque es que mi papá y me toca, y hermano, pues ¿qué vamos a hacer si ese señor mala gente es el que me tocó de papá? No, agradando al Señor. Y como dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Ay, no, hermana, no es ese Señor, es mi padre. Ya es diferente, no actuamos de esa manera. ¿Y qué dice? Porque esto agrada al Señor. Y finalmente dice aquí en términos de familia, porque ahí siguen en el otro orden de relaciones interpersonales. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hermana, es que así yo los he criado y así me criaron y así sigo criando. Pues en el Señor ya no. Exasperar es eso, las formas que aprendimos que lo que entran es a exasperar a los hijos. A veces no, aún con el fin de quererlos educar bien, pero terminamos en la forma en que lo hacemos destruyéndolos. Y por eso el Señor dice, ya como padres ustedes no exasperen más a vuestros hijos. ¿Qué dice? Para que no se desalienten, sino que debemos criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación ahora del Señor. Ahí es donde se va a ver reflejado el vestirnos como dice la palabra de Dios, como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de bondad, de paciencia, de benignidad, de humildad. Amén. Es que yo soy el hombre, yo soy eso. No, de humildad. El Señor era el rey del universo y no se las vino a picar de eso acá. En esta época la gente recuerda, pero no sabe ni siquiera lo que trae a memoria, porque no lo trae a memoria como debería traerlo a memoria. Pero Él, siendo el rey del universo, nació allá en un pesebre y no fue recibido como rey. Así que esa humildad del Señor es que nosotros debemos aprender. Hermana, que me dieron el plato más pequeño esta semana que comí con la familia, pero el Señor se las cobre, hermana. Estoy orando porque el Señor dice que la venganza de ¿qué es eso?
Usted coja ese alimento, dé gracias a Dios, diga al menos lo probé, poquito, pero bendito sea el Señor, comí, estuve en la familia, gloria a Dios. Pero algunos siguen por ahí así, no dé gracias al Señor. No, el pastor decía, y hay razones y motivos de extrañar en este tiempo más, porque la oportunidad de reunirse como familia, muchos miembros de la familia que han fallecido, que ya no están, que están perdidos, no saben si vivos o muertos, o que están ahorita en un hospital o en una condición difícil. Lamentablemente ahí es donde se valora, pero no debería ser así. Y es causa natural de tristeza una situación de esta, pero algunos están tristes porque no tienen buenas relaciones con la familia, y entonces ahí sí que les fue mal. Mano, vea, comieron y no me dieron, hicieron y no me invitaron. Estoy padeciendo por el amor de Cristo. Mire si realmente es por el amor al Señor o porque le falta más amor del Señor. Porque cuando uno se va a dar cuenta, la familia dice, pero ¿cómo lo va a invitar uno si aquí se arma el problema? Eso nos manda hasta el infierno cuando habla de la Biblia. Mano, pues no lo invitan. Pero cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones, eso es lo que reflejamos. Dicen, no, invítenlo. Y antes de armar la parranda, primero que comamos con ese creyente y que ore por nosotros y compartamos, y cuando se vaya ahí sí hacemos lo nuestro, porque ya han aprendido a ver esa luz y ya han aprendido que hay cosas que no agradan a Dios y aprenden aún a temer a Dios y a tener respeto por ese que es creyente. Pero todo eso es un proceso que debemos aprender en el Señor. Sigamos el ejemplo del Señor, sus pisadas, porque eso lo decimos, Señor, yo quiero ser más como tú. Pues el Señor, siendo rey, no lo recibieron como rey. Hasta de muchas ciudades y aldeas lo echaron. Y algunos están así, Señor, cóbrasela. No, eso es lo que vivió el Señor. Pero ¿qué les mostró el Señor? Su amor, su misericordia, les sirvió, hizo milagros entre ellos, aunque después lo sacaron y lo echaron. Porque es que uno da lo que tiene. Y si usted y yo tenemos al Señor, eso es lo que otros verán. Así no lo valoren en el momento ni lo reconozcan, pero lo verán, porque es lo que hay en nosotros, el amor de Dios. ¿Alguien quiere orar por usted mismo? Ya hemos orado por la familia, hemos orado por todos, pero usted va a orar por usted mismo. Va a decir, ay, sos egoísta. No, cuando uno reconoce que uno necesita más del Señor, entonces uno le pide al Señor más. Que aún el que le falte sabiduría, que dice el Señor, pídala. Y a todos nos falta, porque ningún perfecto hay aquí en esta mañana. Ninguno, solo el Señor, porque Él es el Señor, perfecto en sus caminos. Pero todos aquí nos falta, porque el Señor no ha venido. Y Él perfecciona esa obra en nosotros hasta que Él venga. Entonces, si hay un necesitado del Señor hoy que diga, Señor, ve, aquí estoy, ayúdame, Señor, yo necesito vestirme más. Piense usted, yo creo que Dios nos habló a todos, ¿qué nos hace falta? Uy, Señor, más paciencia. No le dé miedo pedir paciencia, pero ya aprendió que esa paciencia se ejercita en la vida diaria, desde el amor de Dios que hemos aprendido. Así que dale, Señor, ayúdame a oírte cada día, a la manera de comportarme con mi familia, a agradarte, a darte gracias. Cuando usted aprende a ser agradecido, y usted aprende que aún la situación es más difícil que tenga que vivir en familia, usted comience a darle primero gracias a Dios, la cosa cambia. Cuando usted dice, oiga, gracias Señor por esta situación de rebeldía de mi hijo, no va a decir, pero usted cómo le va a dar gracias a Dios por eso. Sí, gracias Señor, porque en medio de esto tú te vas a glorificar y me vas a enseñar y vas a obrar en la vida de él, nos vas a enseñar algo en familia, vamos a verte a ti obrando, vamos a aprender a ser más como tú. Gracias Señor por esta situación, gracias por esta circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias que vivimos como familia son humanas, hacen parte de la vida, pero tener al Señor con nosotros es lo más grande. Qué bueno decirle, te invito, Señor, a quedarte en mi casa, no que vengas de visita. Algunos lo reciben de visita, pero esto es tener al Señor en la vida de uno y en su casa. Gloria a Dios. ¿Quiere orar por usted? Dígale al Señor, levante esa oración al Señor y dígale, aquí estoy, Señor. Quiero ser más como tú en mi casa, en mi familia, como esposo, como esposa, como madre, padre, hijo. Ayúdame, Señor, a ser más como tú, ser luz en medio de mi casa, de mi familia.
Quiero que estés en mi vida, Señor. Quiero que estés en mí, cada día crezcas y yo mengua para ser cada día como tú. Enséñame, Señor, a ver a mi familia como tú la ves, Señor. Con amor, con misericordia entrañable, Señor, con paciencia, con benignidad. Enséñame cada día a perdonar como tú me has perdonado. Que esta palabra cada día esté presente en mi forma de vivir y de actuar en casa. Ayúdame hoy, Señor, en este compromiso de ser agradecido contigo y de dar gracias aún en la situación difícil y adversa. Y ante todo reconocer la bendición que tengo de tener una familia. Gracias, Señor, gracias por mi familia. Ayúdanos a ser agradecidos aún con los nuestros, Señor, porque han sido ese apoyo, han estado ahí en toda circunstancia, han sido ese recurso que tú has provisto para mi vida, Señor. Gracias, gracias por tu palabra en esta hora, Señor, por la responsabilidad y conciencia que hoy tenemos de ser parte, Señor, de esa unidad en la familia, de mantenerla desde lo que nosotros somos como hijos de Dios, de lo que es nuestra responsabilidad, Señor, de seguir siendo luz aún en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.